Muy buenas noches a todos ustedes, estimados estudiantes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Hoy nos encontramos a 23 de septiembre del año 2025. Son las 6:33 de la tarde. ¿Quién les habla? Carlos Andrés Cortés, docente de esta asignatura denominada Programación para Videojuegos. El día de hoy nos encontramos haciendo una sesión en línea, teniendo en cuenta que en la ciudad estamos en el día sin carro y pues la gran mayoría tendría muchas dificultades para desplazarse. Entonces se ha optado por este tipo, digamos, de estrategia que me parece interesante. Rector, digamos que a ustedes no les tocó porque la gran mayoría ya, digamos que aquí a los que les tocó la pandemia, quizás les traiga recuerdos del colegio. A mí en la universidad sí me tocó pandemia a través de este tipo de plataformas y bueno, se vienen otra vez los viejos recuerdos de Vietnam a mi cabeza, pero todo hace parte de este tipo de temáticas que estamos trabajando. Bueno, el día de hoy pues tenemos una agenda bastante interesante. Vamos a trabajar con la parte de materiales, la parte de cámaras. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a trabajar con cámaras, donde vamos a trabajar con materiales. Y si nos alcanza, pues vamos a trabajar con una cámara en miniatura. ¿Qué es lo bueno, digamos, de hoy? Pues que esta sesión en línea está siendo grabada y monitoreada para garantizar la calidad de nuestro servicio. Uno de nuestros asesores lo atenderá en unos momentos. Ah, no, perdón, eso es cuando trabajo en el call center. No, estamos grabando la sesión para que ustedes quizás posteriormente pues puedan consultarla. Esta es de las pocas veces donde ustedes van a tener esa gran oportunidad de poder revisar posteriormente la sesión. Es por ello que es una responsabilidad más grande porque sé que muchas veces, digamos, estos materiales o con tantos temas que se orientan en una sola sesión, hace que muchas veces uno no, con tanta información de esta asignatura, más las otras, más otros chicharrones de la vida diaria, pues se nos haga un poco largo y dispendioso y se nos olvide y luego decir, ay, ¿cómo hacía esto? ¿Cómo hacía lo otro? Entonces aquí lo vamos a tener bien claro. Entonces voy a compartir, no he activado mi cámara por razones de ancho de banda, entonces, pero ¿por qué vamos a compartir la pantallita? Entonces ustedes me indican, por favor, muchachos, si en este momento están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se Sí, ve. sí, profe, ahí se ve. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, dentro de lo que tenemos preparado para el día de hoy son definiciones básicas de lo que son texturas, materiales, cómo se trabajan esos materiales, esas texturas, también saber qué es un shader en Unity. Vamos a trabajar con un ejemplo de texturas de un sistema solar que están en la Asset Store. Aquí les puse el enlace como tal. Hay un libro muy interesante que habla sobre shaders, que también lo he puesto de recurso en lo que es Moodle. Y finalizaremos con cámaras en Unity. Claro que aparte de la parte teórica, pues estaremos haciendo la parte práctica. Para ello, voy a crear de una vez un proyecto nuevo mientras explico la parte teórica para que no tengamos problemas y esto se quede 33 millones de años creándolo. Entonces aquí sesión online, tú y tu cursito de inglés online, como la propaganda de Open English. Bueno, entonces aquí él se va a quedar aquí 300 años creando. Entonces mientras eso, pues vamos a darle, digamos, explicación a cada uno de estos conceptos. Bueno, entonces vamos a comenzar justamente con esa definición básica de lo que son texturas y materiales. En nuestro caso, quizás en los de diseño industrial no tanto, a nosotros en la parte de ingeniería de sistemas nos cuesta mucho esta parte de diseño y digamos que en esta parte de conceptos como tal,
Normalmente, por eso es que se necesita un equipo interdisciplinario que permita la realización de un juego, ya que digamos que muchos de estos conceptos acá, digamos que los vamos a conocer, pero realmente para poderlos trabajar en profundidad y poderlos conocer mucho más, tendríamos que hacer un curso ya de pronto con una introducción breve, por ejemplo, a los modelos 3D, a la parte de iluminación, a la parte de materiales y quizás una cantidad de conceptos que creo que el diseño industrial sí los orientan, sí los revisan, pero en el caso de ingeniería de sistemas sí va a ser un poco más complejo. Entonces yo le pido el favor a los compañeros de diseño, si de pronto por algún tema cometo alguna imprecisión, digo algo que no está cercano a la realidad, o si de pronto ustedes tienen temas para complementar o de las definiciones que vamos a brindar, pues les agradezco mucho porque justamente hay que aprovechar, digamos, en ese sentido, las personas que tienen mucho más experiencia y conocimiento que nosotros, que están relacionados con estos temas de la introducción de 2D y 3D. Entonces, pues inclusive la exposición se vio en el arte conceptual que pusieron en su presentación, que la verdad fue bastante interesante. Entonces vamos a comenzar con este tema de los shading, pero para poder uno, digamos que tomé este artículo, pero más que todo para enfocarme en este tema de las texturas y de los materiales como tal. Entonces, vamos a mirar exactamente la diferencia, por lo menos conceptual, que tenemos en materiales, texturas y shaders. No importa que nosotros vayamos a utilizar modelos previamente creados o descargados de Internet o de la Asset Store o de cualquiera de estos elementos como tal, pues por cuestiones de tiempo. Cada uno de ellos tiene materiales, tiene texturas, tenemos shaders, también los podemos crear dentro de Unity, pero es importante conocer, digamos, las aplicaciones de cada uno de estos. Entonces, lo primero que hablamos es que las texturas normalmente son imágenes cuadradas y de tamaño múltiple de 2. Se conocen como bitmaps o los famosos mapas, ya que vinculan la información de cada píxel de la imagen a la superficie de los modelos tridimensionales. Es decir, distintos tipos de mapas aportan información sobre diversas propiedades de una superficie de un material. Entonces, digamos que en ese caso la textura, pues primero partimos que son imágenes, pero es una imagen que tiene una característica especial. Normalmente tenemos cuadraturas, tamaños múltiples de 2 y lo que hacen justamente es cada píxel de esa imagen, cuando yo la adapto a un modelo tridimensional o a una figura tridimensional, este, digamos que da información sobre esa superficie que tiene justamente ese elemento. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora que trabajemos con el planeta Tierra, pues y con diversos planetas, nos vamos a dar cuenta justamente de esta definición de textura que nos va a permitir conocer mucho más al respecto. Si hablamos ya de los materiales, ya digamos que esos materiales nos van a permitir comprender la naturaleza de los objetos y sobre todo, pues ahí se va a ver, en Unity también lo vamos a observar, que a través de los materiales nosotros podemos absorber, reflejar, refractar luz y todo ese tipo, digamos, de características físicas que tienen estos materiales. Digamos que permiten justamente darle esa calidad final al objeto y, digamos como tal, también es tan importante como los otros procesos, digamos, en la parte de modelado. Los materiales normalmente es una combinación entre shaders y texturas, los cuales pues me permiten, digamos, darle ese tipo, digamos, de naturaleza a un modelo, a un objeto. Si estoy trabajando con escenarios reales, pues a los materiales, perdón, sí, a los materiales que componen, por ejemplo,
las superficies de una pared o de una baldosa, si estoy hablando ya del diseño de un dispositivo, pues justamente los materiales me van a permitir dar como una idea de la composición del mismo en el momento en que yo esté haciendo un demo en Unity. Si lo trabajamos ya a nivel de shader o shader, no recuerdo bien la pronunciación, creo que es shader. Estos elementos como tal son pequeños programas que calculan el color de cada píxel en pantalla de acuerdo a las condiciones de luz y de los materiales aplicados. Normalmente, digamos que estos elementos como tal, voy a buscar la pronunciación, hombre, porque después salgo acá a decir estupidez, se pibe más de la que digo. Entonces aquí, shader. Listo, entonces si lo estaba pronunciando correctamente, son entonces los shaders, entonces como tal, esas partículas me van a permitir dar esa impresión mucho más realista, digamos, en partículas, líquidos, movimientos, luces y otro tipo de efectos artísticos. Adicionalmente, ¿cuál es la ventaja del shader? Que es muy rápido, porque el shader normalmente en Unity, y no, creo que en los otros programas de diseño también, hace uso de la GPU, que es esa unidad de procesamiento gráfico que tiene nuestro equipo. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y esto qué? Claro, ustedes en un proyecto de videojuego, esto lo deben tener en cuenta. Normalmente uno contrata personas que tengan este tipo de conocimiento. Si usted va a comprar los elementos ya hechos y similares, pues ya y venga. Si usted contrata un diseñador, si usted contrata un modelador 3D, si usted contrata un diseñador industrial, si usted contrata un arquitecto o alguien que esté asociado con estos temas de texturas, de shaders y similares, entonces es importante que usted cuando reciba todos los prefabs y todos los elementos que esa persona te construya, debes garantizar y debes decirle que te entregue también muchas veces las texturas, te entregue shaders y te entregue todos los otros elementos que hacen parte de esa composición. Algunas veces se entrega ya el modelo renderizado con el resultado final, pero entonces esos shaders, esas texturas que en algún momento pudiésemos reutilizar para otros proyectos, pues entonces se terminan perdiendo en el ostracismo. Entonces, en las texturas, como vamos a ver ahora en Unity, tengo difusas, mapa albedo, que define el color de la superficie sin zonas iluminadas ni sombreadas, el mapa especular, que define la cantidad de luz proyectada en cada punto del objeto, o sea, cuánta luz proyecta, es el mismo. Tenemos el map roughness y glossiness, que determina cuánto se dispersa la luz reflejada, dependiendo del relieve microscópico superficial de las superficies lisas, como por ejemplo el caso de un espejo, y ambos mapas pues aportan esa misma información, pero los valores están invertidos. Un cristal tendrá un valor de roughness cercano a cero, o sea, una imagen que tiende al color negro, y un glossiness tiende a el 1. Y el mapa normal, pues que es, digamos que el falsete de un ángulo de rebote que permite simular relieves y recovecos, dando sensación de profundidad en geometrías planas. Entonces, digamos que ahí podemos, digamos, observar como tal. Ya ahí, digamos que más adelante en este artículo, pues habla de otros términos, pero para lo que necesitamos de Unity, tenemos que empezar a cambiar, digamos, un poco ya ese concepto de poder diferenciar lo que es un shader de una textura de un material. Entonces, para ello, pues vamos a comenzar aquí ya con nuestro escenario. Afortunadamente, ya pasaron los 45.318 años que tiene o que demora este señor. Entonces, voy a poner la todopoderosa Dua Lipa. No digo la palabra porque ustedes completan la frase empezando con la palabra gaches, entonces no me gusta.
Entonces, lo primero, pues voy a borrar este volumen global. Me vengo aquí al Game Object y voy a insertar un cilindro. Bueno, ¿por qué un cilindro? No sé, me cayó bien el hombre. Un cilindro me cayó bien. Entonces sabemos o vemos que cuando tenemos este señor cilindro, que lo acerqué con la letra F, él tiene unas propiedades como tal, pero en este momento no tiene asociado nada, absolutamente nada. Entonces él toma este material, por así decirlo, por defecto, que es el lit. Ahora, si yo ya le quiero crear algo a este señor, entonces yo puedo crear un material. Pero entonces volvemos a lo mismo que yo les comentaba en la sesión anterior. Vamos a ser juiciosos en la estructuración de las carpeticas. Es decir, aquí voy a crear una carpetica haciendo clic derecho, create folder, y voy a crear una carpetica exclusiva para materiales. Esto le va a dar orden a esto. Y acá yo puedo crear uno, clic derecho, crear material, y le voy a colocar material, por ejemplo, cilindro, cualquier cosa. Bueno, cuando he creado este elemento y veo las propiedades, aquí ya me empiezan a aparecer cada una de las características que vimos ahora, guardando las proporciones, pero afortunadamente Unity nos permite que nosotros podamos ir, por así decirlo de alguna manera, inspeccionando, ir experimentando con estas opciones en la medida que yo vaya acercando a este señor el objeto o se lo añada al objeto. Entonces voy a decir que este señor le vamos a colocar un colorcillo cercano al naranja. Este color me parece como interesante. ¿Y qué voy a hacer? Se lo voy a poner aquí al objeto y lo arrastro. Y aquí este señor le ha aparecido el material como tal. Ahora, este material que tengo acá, yo le puedo empezar a cambiar las propiedades y vamos a mirar qué ocurre con ese tipo de cosas. Entonces, digamos que inicialmente en la superficie quiero que sea transparente, él empieza a renderizar y después del renderizado observen la apariencia transparente que me da este objeto. ¿Para qué lo voy a usar, profe? En algunos casos usted puede definir, por ejemplo, que esta sea una falsa pared, por ejemplo, que le dé como la indicación al usuario que él pudiese atravesar por acá o que aquí se oculta algún secreto. Entonces usted pudiese utilizar, digamos, ese tipo de texturas. Digamos que aunque en el lenguaje audiovisual, también, digamos, a veces el tipo de material que yo use o similares también te transmite un mensaje. Y en los videojuegos, pues nosotros estamos justamente transmitiendo en algún momento dentro de la narrativa del videojuego, estamos transmitiendo mensajes. Voy a volverlo a dejar opaco, voy a dejarlo metálico y acá yo puedo empezar a aumentar el metallic map que me empieza a acercar a este elemento, a, digamos, a hacerlo o a, digamos, a que se empiece a notar un poco más metálico, ¿sí? O puedo, digamos, especificarlo como una superficie albedo, como miramos ahora, y empezar a hacer cambios que me permitan darle a ese objeto o a ese material, me permitan darle algún tipo, digamos, de comportamiento. Entonces aquí vamos observando todo ese tipo de cosas. Si yo le voy a colocar, digamos, algún tipo de emisión, vamos a mirar a este material qué tipo de emisión le puedo brindar. Si emite o que pareciera que emitiera algún tipo de color, si, digamos, yo quisiera colocarlo, en caso que no, pues aquí lo tenemos. Entonces, miren que yo aquí puedo colocar cualquier tipo de material. Entonces, recordemos, el material
tal cual lo expresamos, es la naturaleza de ese objeto. Y aquí en lo que nosotros estamos trabajando especialmente es sobre el comportamiento, digamos, de esa luz sobre el mismo. Profe, y entonces cuando yo tengo un modelo que voy a utilizar, él viene con materiales y yo puedo hacerle estos cambios. Usted lo puede hacer. Usted lo puede personalizar y digamos que lo bueno es que Unity te permite hacer ello en tiempo real, a diferencia de lo que pasa con otros programas como Maya, como Blender, como 3D Max, que muchas veces tenemos que hacer el renderizado para mirar cuál es el efecto que ha generado justamente ese cambio que yo haya hecho sobre alguna propiedad del material en el objeto, mientras que acá lo hago en tiempo real. Por eso es que es tan importante, o por eso es que en algún momento Unity ha querido ser utilizado para producción de, digamos, cine que tenga que ver cine animado. ah, eh, digamos que en ese sentido es la aproximación a lo que conocemos en la industria audiovisual como machinima, que utilizamos, digamos, este tipo o que utilizamos un videojuego para contar historia, porque justamente, digamos que aunque se sacrifica calidad, se gana velocidad en el momento del renderizado. Entonces, y puedo utilizar esto, claro, puedo reutilizarlo, eso es lo bueno. Si yo creo un material, yo tranquilamente pudiese en algún momento reutilizarlo, simplemente lo coloco y ya. Y hemos creado materiales y que hemos creado objetos con este material. Entonces voy a mirar aquí un momentico la sala de Teams. Teams. ¿Qué es eso? Teams. Vamos a ver. No los veo. Coño, aquí sí están. ¿Alguna pregunta por ahora, muchachos, al respecto? Estamos trabajando el tema de cómo creamos estos materiales y cuál es su, digamos, sus comportamientos y cómo los trabajamos dentro de Unity. Entonces vamos a ver. Listo, Listo, muy bien, muchachos. Profe, Ahí vamos. Menos mal ustedes no me dejan madurar. Señor, ¿quién me habló? Andrés. Quien Profe, pueda, es que compañero, cuéntemelo todo. me generó una inquietud, pero es que mira que con respecto a Blender, yo, pues por la parte del proyecto del robotcito que usted dijo, yo lo hice en Sí, Blender. señor. Y mira que no pasa así de que necesariamente tengo que renderizarlo para poder observar las texturas de los materiales. Uy, excelente. Ya tenemos esos cambios. Muy bien. Sí, pues tiene Andrés Felipe, como gracias un por apartado. la... Tiene un Excelente. apartado que aparece que es como materiales y texturas. Entonces, pues ahí uno puede visualizar así como cuando uno maneja toda la geometría del objeto, pero solo que uno comienza a modificar las texturas que usted quiere que tenga el objeto. Si lo quiere más, no sé, poroso o más brillante como si fuera plástico, se ajustan los cambios de una. Excelente. Gracias, Pai, por la aclaración, muchacho. Gracias, Andrés Felipe. Muy amable. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Muchas gracias. ¿Alguna aclaración al respecto? Ya. Bien. Profe, Ah, ¿quién habló? Juan Por David, favor. una duda. Juan Digamos, David, cuénteme. ahí siguiendo la línea de lo que el compañero de Blender, digamos, uno cuando descarga un modelo, el modelo ya viene con texturas. En este caso, textura y material es lo mismo, o sea, las texturas que maneja Blender y el material que maneja Unity es lo mismo, o es diferente. Qué No sé buena si me hago- pregunta. La verdad es que la transportabilidad que tiene Unity con cualquier modelo, por ejemplo, en formato FBX, vamos a poner uno de los formatos como tal. Digamos que lo bueno es que normalmente se importa tanto materiales como texturas como el modelo en sí. Y de hecho, yo en Unity pudiese pulirlo
o pudiese añadirle algunas características adicionales que me permitan justamente, digamos, o personalizarlo para el videojuego. Vamos a, porque también hay que decir que al nosotros hacer una importación, en algún momento se puede perder algo de calidad o pasa algo que no nos gusta o vimos algo que definitivamente ya, porque una cosa es ver usted el modelo estático sin ningún tipo, digamos, de interactividad y otra cosa es cuando ya ves el modelo con su respectiva interacción y a veces dice, no, mira cómo se ve esto, no me gusta cómo se ve la luz, o cuando está, por así decirlo, entre con los otros elementos que hacen parte de los escenarios. Entonces, muchas veces nosotros también podemos hacer esos tipos de cambios. O sea, cuando yo importo el modelo, él importa con todos los mapas, con las texturas, con los materiales, él importa todo. Y yo puedo también desde el editor de Unity hacerle cambios a esa propiedad, a ese elemento, convertirlo en un prefab o en un activo, por así decirlo, del videojuego, con los cambios ya hechos y puedo hacerle esas adaptaciones. Digamos que Unity ha evolucionado bastante en eso desde que lo conozco. Cada vez es mucho más compatible y cada vez hay mucho menos problema cuando se importan modelos. Siempre lo importante es que sea compatible con la tecnología con la que usted creó el proyecto en Unity, porque si estás trabajando con modelos de alta definición, entonces no puedes trabajarlo en URP o en UINT porque no te van a cargar los mapas, no te van a cargar los materiales adecuadamente. Si estás trabajando un modelo optimizado de, digamos, de una buena resolución, pero no tan alta como un HDRP, tampoco se va a ver bien ahí. Y ahí es donde cobra importancia que cuando ustedes realicen un modelo o si contratan a alguien dentro del equipo para que le construya esos modelos, deben garantizar o le deben decir bajo qué características de Unity ustedes van a crear el proyecto para que luego no vayan a tener ese tipo de inconvenientes. Pero la verdad es que programas como Maya, Blender y 3D Max y otros que cuando usted va a importar elementos a Unity, importa con todos esos materiales, con todas las texturas, inclusive a veces con los mapas V, con todo, y yo puedo trabajarlos desde Unity y la verdad es que hace un trabajo mucho más estable y agradable y uno puede ahí perfeccionar cositas que en algún momento uno no haya podido realizar. Entonces, no sé si queda ahí resuelta su pregunta, estimado Juan David. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, señor, ¿alguna otra pregunta, muchachos, o continuamos? Cucú. Bueno, listo, sigamos. Muy bien, entonces, Continuamos. continuamos. Bueno, muchachos, dentro de estos elementos, tal cual, vimos la creación de un material y dentro de Unity, digamos que les decía que yo también puedo trabajar con texturas. Dentro de los enlaces que tenemos acá, que les he compartido, tenemos lo que es unas texturas que preparé que son gratuitas y que están en el Asset Store, que son los planetas del sistema solar. Voy a trabajar y vamos a trabajar algunas texturas y vamos a mirar también el comportamiento de las mismas en Unity y vamos a crear, digamos, algún ejemplo que me va a permitir justamente revisar cómo es que esas texturas pues se van adaptando a mis elementos en la medida que se van o que yo los voy utilizando. Yo ya lo tengo descargado, entonces como yo ya lo tengo descargado, utilizaré Window, My Assets, a poner aquí esto. Y acá pues en My Assets, yo ya había descargado este señor, que es este que se llama Planets of the Solar System 3D. Es un poco antiguo, pero funciona. Y
digamos que tiene el modelo del Sol, 10 modelos de planetas, el campo de asteroides, 21 mapas de textura con, digamos que son, recuerden que les decíamos que son imágenes por 2 de 2048 píxeles, digamos como tal, de tamaño, 25 materiales y un skybox del sistema solar. Entonces vamos a mirar un poco también ese concepto del skybox. Entonces voy a importar esto y le voy a decir que importe. Lo que les decía a ustedes en la sesión anterior, cuando ustedes vayan a descargar algo, oh, aquí tampoco este no lo dijo, a mí me tocó leer la documentación o probarlo. Bueno, aquí está. Muy bien, aquí se ha añadido las características RP. Entonces es compatible, por ejemplo, con URP. Siempre que ustedes vayan a descargar algo, tienen que revisar con qué tipo de tecnología de las de Unity es compatible. Entonces acá lo he descargado, ya lo tengo en mi proyecto. Cierro, lo sé porque aquí dice in project. Y aquí lo más chistoso es que yo les digo, muchachos, sean organizados, muchachos, tal cosa. Y este trolazo me pone una carpeta con todo esto y todo. Y aquí pues ya se me hace un poco. Entonces aquí vemos los materiales ya creados, el Skybox como tal. Ahorita vamos a ver un poco lo que es el Skybox. Y digamos de los otros materiales. Y tenemos también las texturas de cada uno de los planetas del sistema solar. Entonces vemos, si nosotros revisamos el material, si lo vemos desde una parte visual, pues el material lo vemos justamente como esas características lumínicas que tiene el elemento como tal. Entonces habla, por ejemplo, que tiene, aquí sí les aclaro, ya la parte de física de la luz y de los materiales no soy para nada experto, pero por ejemplo aquí dice, acá hay un efecto, por ejemplo dice que el efecto de Fresnel, que seguramente esto impactará en el material como tal cuando yo lo inserte en mi objeto. Y también tengo las respectivas texturas de cada uno de los planetas. Y los planetas como tal, si vemos, son elementos que están en características, digamos, o que son elementos que son en formato, si yo, son formato, como vemos acá, PNG o formatos de imagen. ¿Por qué PNG? Porque recuerden que nosotros en imágenes, cuando utilizamos PNG es para que tenga presente las transparencias del objeto. Entonces vamos a iniciar también acá, voy a crear, bueno, hoy le voy a dar gusto a los terraplanistas y voy a decir que voy a poner la Tierra, no, voy a poner el planeta Tierra cuadrado. ¿Por qué? Porque digamos que hoy el profe amaneció en modo terraplanista y digo, sí, sí, la Tierra es cuadrada. No hay evidencia científica, no, eso todo lo inventó la NASA. Lo vi en un video de TikTok. Bueno, que no se note el sarcasmo, numeral sarcasmo. Bueno, entonces aquí tengo mi elemento y voy a insertar, por ejemplo, este señor acá. Que vemos, este elemento se adaptó o, digamos, creó, hizo dos efectos cuando yo lo inserté. Porque el elemento, vimos, o cuando estábamos trabajando en la definición, ya quité la definición, hablábamos que el material era una especie de composición entre el shader era una composición entre el material y la textura, pero en Unity yo sí voy a añadir una textura, como lo acabo de hacer, per se tiene que ir asociado a un material. Es decir, yo no le puedo asignar a Unity a un elemento una textura directamente. Entonces, profe, si usted me acaba de decir eso, ¿por qué se arrastró acá? Él hizo el cambio y quedó bien. Pero si usted observa acá,
él me creó automáticamente una carpeta que materiales, donde la textura la asoció a un material y yo ya puedo comenzar a jugar con las características del mismo. Entonces, volvemos a lo mismo, le puedo aplicar efecto especular, puedo colocarlo transparente, puedo colocar, digamos, pudiese en algún momento incluso, pues no creo que aquí funcione, sí, decir, bueno, darle un efecto como adicional al planeta, pudiese, digamos, colocar que emita algún tipo de luz, ya sea en tiempo real, tipo backing u otro tipo, digamos, de luces como tal. Y digamos que en ese sentido, pues nosotros aquí podemos, digamos, empezar a manipular el elemento tal cual lo hicimos con la creación del elemento sencillo. Es decir, yo no asigno, yo puedo asignar en teoría una textura, pero realmente no lo estoy haciendo a través de una textura. Cuando le arrastro una textura a un objeto, ese objeto inmediatamente crea un material y a ese sí es donde yo puedo ya hacerle lo que yo quiera hacerle. Ah, que no me gustó, lo borro, borro este señor. Miren que ahí ya se quedó sin material. Entonces pongámosle este de Jupiter. Opa. A este vamos a asignarle, bueno, pongámosle primero Marte. Me gusta más Marte, este Júpiter parece que quedó muy chicho. Y vamos a crear otro elemento, a crear una esfera, y a través de mi esfera, entonces yo le pudiese dar, por ejemplo, la textura de la luna. Y vamos a ponerla un poco más pequeño con mi herramienta escala. Y pues aquí ya, pues la pongo a que se vea un poco más, por así decirlo, se vea mucho mejor, digamos, de lo que está, lo que lo venimos trabajando. Entonces ahí ya vemos pues que tenemos nuestro planeta con su respectiva luna, que la tenemos acá. Pues vamos a girar acá un poco. Y aquí ya vemos a la luna justamente con nuestro elemento como tal. Creo que esta luna quedó bien. Listo. Entonces aquí yo pudiese coger este elemento, copiarlo, pegarlo y digo, quiero varias lunas. Y ahí voy rodeando a mi planeta Tierra. O sea, este es el sueño lo he llamado el sueño del terraplanista, porque la luna se ve redonda, pero es plana. Entonces debe ser que la Tierra es plana y la luna sí es redonda. Esto entonces lo hemos llamado el sueño del terraplanista. Una obra que está cotizada en $5 millones, porque yo soy un artista que digo cuánto crea esto. Entonces, si yo quiero agrupar las lunas, puedo crear un objeto vacío. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, opa, create empty. Así que estas son las lunas. Y voy a cambiar el nombre por luna 1, luna 2, luna 3, luna 4. Y a estos 4 elementos, pues a mí se me da que las arrastro y lo pongo acá. Entonces ya, si muevo este elemento lunas, pues se van todas las lunas. Las muevo automáticamente. Y si yo ya digo acá, create empty, digo tierra plana, entonces le pongo acá mi planeta Tierra con sus respectivas lunas. Entonces, si quiero mover ya todo esto, miren, con solo mover tierra plana, muevo todo. Esto también ayuda bastante cuando yo estoy
trabajando y digamos que es una de las recomendaciones. Si usted tiene elementos o escenarios que son composiciones de otros objetos, les hago la recomendación que vayan creando, digamos, estos objetos como tal, los dejemos todos como una agrupación GameObject y de manera que si necesitamos desplazar esto o aún más, necesito copiarlo y pegarlo porque quiero otra tierra plana, pues fácilmente hago duplicados y no me tengo que complicar la existencia. Entonces, miren que ahí hemos creado este tema de texturas. Entonces, miren que una de las conclusiones que hemos sacado justamente es que Unity no crea o no asigna texturas directamente a ningún objeto, lo hace a través de un material. Entonces aquí tenemos nuestra amada Tierra plana, ¿sí? O sea, hemos descubierto que sí, la Tierra es plana. ¿Por qué? Esto es una foto tomada desde el espacio. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, respecto a esto que acabo de realizar? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, Ya. bueno, doctores. Resulta que una de las cosas que también nosotros trabajamos cuando estamos creando un escenario es nosotros vemos este cielo que normalmente pues es azul, bastante plano, bastante simple. Vemos esta superficie con estos colores y muchas de las cosas que nosotros quisiéramos hacer es justamente cambiar este entorno. Para poder cambiar este entorno, nosotros tenemos que crear algo que se llama un skybox. Entonces, les voy a explicar, todo esto se llama un skybox, que es todo lo que tiene nuestro escenario. Nosotros si queremos crear un skybox personalizado, nosotros podemos crear un material cielo. ¿Qué característica especial de mi escenario debe tener el material para poder ser cambiado por él? Cuando yo le digo qué tipo de shader es, tengo que definirlo como un skybox y el skybox puedes trabajar con un 6 lados, un cube map, un panoramic, un procedural. Normalmente se trabaja con uno de 6 lados. Y vamos colocando las texturas a cada una de las caras de esos 6 lados. Entonces, vamos a suponer que quisiera poner este. Ah, pero yo sí soy mucha pechuga. Pero sí, pero ¿por qué eres tan pechuga, pibe? Porque entonces hiciste lo del Caibo, pero ¿qué lo hice, pibe? Yo lo te digo por acá. ¿A qué tal que lo hice, pibe? Bueno, me toca, lo pondí acá. Bueno, entonces lo voy a seleccionar más bien de acá. Y vamos a él detecta automáticamente y va a poner Neptuno, 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 Neptuno y Neptuno. A poner puro cielo azul. Listo. He creado esto, pero ahora hay que asignárselo a mi escenario. Para asignárselo a mi escenario, entonces me voy para Window, en Rendering, uso la opción de Lighting y aquí dice Environment y aquí está el material del Skybox. Por eso yo no explico siempre, no explico al principio cómo es que funciona el Skybox o cómo lo cambio, porque lo primero que tengo que saber es que es un material especial de los que tengo en Unity para poder trabajar ese tipo de cosas. Entonces yo lo puedo arrastrar y hemos cambiado nuestra textura de escenario.
¿No les parece que quedó mucho más cool, mucho más divertido? Quedó hermoso, pía. A mí me gustó, esto es una obra de arte, ya no está en 5 millones de dólares, ya vale 30. Y más que lo que es yo, ustedes Profe, son 40. Señorita, ¿quién me habló? Laura. Hola, Laurilla Pilla, ¿cómo vas? Profe, qué pena, es que lo estaba siguiendo, pero se me olvidó cuando pues buscó Skatebox, lo puso, pero no sé cómo lo configuró. Pero con mucho gusto se lo repito. Vamos a Gracias. volverlo a hacer. Con mucho gusto, señorita. Entonces, voy a quitarlo y vamos a explicarlo otra vez paso a paso. Voy a dejar el que está por defecto, Skybox. Sí, el default. Listo. Entonces, normalmente, pues lo primero, creamos un material que tiene que ser Skybox. ¿Cómo lo hago? En Shader, elijo Skybox. En este caso, elegí un elemento, un Skybox de 6 caras, donde yo cada cara le puedo definir una textura diferente. Elegí las texturas. Cuando el material está creado, nos vamos a Window, Rendering, después de Rendering, Lighting, y aquí está la opción de Environment. Hacemos clic acá y acá está el material del Skybox. Lo pongo e inmediatamente quedo. Si yo fuera a poner este, también lo pudiese hacer, pero como no es un Skybox, miren que no se ve completamente adecuado. Entonces la idea es que debe ser normalmente un Skybox. También pudiese cambiar, digamos, la luz como tal solar, pero digamos que por ahora me interesa es que ustedes vean que yo puedo hacer cambios. Y puedo también, digamos que el piso lo podía poner otra textura, a cualquier otro elemento le podría poner otra textura. Ahora, pues digamos que quisiera ponerle el que trae este elemento que acabo de crear aquí o digamos el prefab que acabo de descargar. Se supone que es el que dice que es el Skybox original, el que viene con ese asset que descargué de la Unity Store. Y miren que sí es bastante interesante porque observen el fondo. Sí parece que estuviera en una constelación del espacio y mucho más. Entonces ahora sí, podemos decir que ustedes tomaron una foto con su telescopio y esto les puso el telescopio. Pero bueno, voy a quitar el sol acá porque este sol me delata. Vamos a correr esto. Y acá tenemos pues ya nuestro sistema solar. Aquí lo vamos poniendo, digamos, como tal. Aquí sí ya, ahí sí pueden poner la foto. La Tierra es plana. Aquí está, pero solamente tomen una foto de aquí para acá. Ustedes dicen que esto fue tomado por alguna sonda espacial, lo publican en Facebook y los terraplanistas estarán felices el día de hoy. Hacemos una bonita obra de caridad con ellos, ¿cierto? Decir que la Tierra hoy es plana. Y ahí está. Entonces, observen que nosotros podemos cambiar esta característica del Skybox, que es bastante interesante. Nosotros poder cambiar nuestro escenario ya cuando renderizamos como tal nuestro juego y lo estamos ya poniendo acá, pues vemos el fondo. Voy a correrlo maximizado, o bajaré un poco la Tierra con sus respectivas lunas. Ahí está. Perfecto. Y vamos a correr este señor. Y miren que aquí sí parece de foto como para que ustedes digan, miren, tomado por la sonda tal, observamos a nuestra hermosa Tierra cuadrada.
Entonces miren que aquí son muchas cosas interesantes desde la parte del diseño de los escenarios y nos vamos acostumbrando a este tipo de elementos. Entonces ahí ya vimos que tenemos texturas, pero las texturas en Unity son asociadas a materiales. Los materiales son los que yo asocio a los objetos. Y en algún momento, pues cuando yo tengo ya modelos 3D, que es una composición de varios elementos, por eso es que puedo tener varios materiales que hagan parte, digamos, de mi modelo como tal. Entonces, miren que aquí ya hemos, digamos, desarrollado esta partecita. ¿Qué es lo bueno? Que ahí está grabado y yo les compartiré con mucho gusto la grabación para que ustedes, digamos que posteriormente puedan revisar cómo se hace esta parte. Entonces, volvemos acá. No sé si alguno de ustedes, muchachos, tenga alguna duda, alguna inquietud al respecto sobre cómo fue que trabajamos esa parte del Skybox. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, muchísimas gracias. Laura, ¿sí quedó clara la duda? ¿Sí logré resolverla? Sí, profe. Profe, por Señorita, ejemplo, si uno quiere poner varias texturas, digamos, en el juego, que son de día, de noche, entonces, ¿cómo hace para, digamos, hacer esa secuencia y que vaya cambiando de día a la noche? muy buena su pregunta, señorita. Para yo poder hacer ese tipo de transiciones, tengo dos opciones. Una, trabajar con máquinas de estado, que más adelante vamos a mirar lo que son las máquinas de estado y cómo podemos hacer justamente que cuando se dispare un evento, como bien lo acabas de decir, ese tipo de transiciones, esa es una de las opciones. La segunda, hacer los cambios a través, digamos, de código, donde yo a mi Skybox le pueda asignar dinámicamente una u otra textura dependiendo de la hora del día. Entonces yo puedo tener varias y puedo, digamos, en código, en ejecución, puedo irle cambiando dinámicamente cada una de las texturas a ese escenario. La otra es ya utilizando los temas de shaders y el tema de iluminación, yo pudiese cambiar la intensidad del sol del escenario y con ese cambio de intensidad de sol también por código, yo pudiese generar un efecto real como pasa con nuestro sistema solar, que en la medida que va pasando el tiempo, pues la luz del sol se va haciendo más tenue, de manera que cuando hay ausencia de sol, el escenario queda completamente oscuro, por así decirlo de alguna manera. Como en este caso, aquí se supone que hay una ausencia completamente de luz. Y podríamos trabajar con ese imaginario. Entonces tenemos varias opciones, que esa es otra de las cosas y me parece muy interesante justamente la pregunta que hizo Laura, porque digamos que Unity tiene esa gran ventaja. Digamos que los que conocen de código, los que programan, tienen esa oportunidad de poder hacer ese tipo de cosas a través de scripting, como vamos a empezar posteriormente a revisar cómo se trabaja el scripting en Unity. Y también tenemos por el otro lado la forma de nosotros poder trabajarlo también a través de la parte de diseño y utilizando, digamos, la parte del animator y utilizar otro tipo, digamos, de estrategias que me permitan hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Unity está tratando de evolucionar de manera que los no programadores estén en capacidad de hacer videojuegos. Pero ya hay una ventaja grande para los no programadores, es con la llegada de ChatGPT, va a permitirme a mí hacer scripts relativamente sencillos de movimiento, de algún tipo de mecánica, y lo puedo hacer a través de ChatGPT, que es lo importante, hacer un buen prompt y entender los conceptos que
estamos bien de Unity, de manera que le podamos sacar jugo a ese tipo de cosas. Pero la pregunta, digamos, es bastante acertada y le agradezco la realización de la misma, Laura. ¿Quién más tiene preguntas en este momento? Bien. Entonces, digamos que otra de las cosas que nosotros podemos ir trabajando dentro de la parte de Unity es la parte de las cámaras. Entonces, cuando yo trabajo con Unity, normalmente usted cuando crea un proyecto, usted trabaja con una cámara principal que es la que viene por defecto. Esta cámara principal, ¿cómo Unity la distingue? En Unity, cuando yo utilizo el inspector de objetos y selecciono una cámara o cualquier objeto, él me dice cuál es el tag que tengo y en qué capa se encuentra. Normalmente, los objetos para poder colisionar y poderse interactuar deben estar en la misma capa. Entonces, muchas veces uno lo que hace es que el escenario, los elementos no jugables o no interactuables, uno los pone en una capa y los elementos interactuables o con los que yo voy a trabajar los pongo en otra capa. Digamos los que son decorativos, porque si usted lo que me dice es, estoy en un videojuego 3D donde yo en algún momento estoy en un laberinto, tengo árboles y el árbol no me debe dejar pasar, ahí tiene que ir en la misma capa porque el árbol ahí no es una figura decorativa, el árbol está generando interacción porque usted necesita que usted se golpee contra el árbol y que pase algo. Ya cuando hablamos de un juego 2D, donde usted necesita tener un fondo y ya está, y usted no va a interactuar con ese fondo, ahí usted es donde la debe tener en otra capa. Sin embargo, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Sin embargo, volviendo a la cámara principal es aquella cuyo tag dice main camera. O sea, si yo puedo tener 50 cámaras, pero la cámara principal es aquella que está etiquetada con main camera y debe usted solamente tener, por favor, una sola etiquetada. Entonces, aquí vemos nosotros la ejecución de la misma. Entonces, aquí tenemos nuestra cámara como tal. Dentro de la cámara, pues tenemos tipo base o tipo superpuesta. Normalmente dejamos el tema, ¿veis? Tenemos perspectiva y ortográfica. ¿Cuál es la diferencia entre perspectiva y ortográfica? Ustedes pueden ver que en la medida que un objeto está más distante, mi cámara va teniendo como un mayor alcance. Digamos que va tomando esa forma, digamos, como prisma. Mientras que si yo lo trabajo ortográfica, trabaja de modo, digamos, que se asemeja más a un cubo, es decir, la proyección o los elementos que yo voy capturando obedecen a esta línea recta como tal. Aquí hay algo muy importante, es el field of view, o sea, cuánto ancho quiero que pueda capturar mi cámara. Eso va a ayudar mucho, especialmente cuando esté haciendo la ejecución de mi videojuego. Y están los clipping planes. Los clipping planes me van a ayudar mucho a optimizar cuando yo esté ejecutando mi videojuego en Unity. ¿Por qué? Esta medida que hay acá, recuerde que la medida en Unity está dada en metros. Lo que me está diciendo aquí es, usted tiene la cámara, pero todo lo que esté de 30 centímetros, voy a ponerle aquí 3 para hacerlo más claro. Todo lo que esté de 3 metros hacia atrás, la cámara no lo va a renderizar en pantalla. Es decir, él
cuando se encuentre con objetos que están a menos de 3 metros, simplemente la cámara no los va a mostrar. Entonces usted puede definir cuál es esa distancia mínima que debe tener un objeto para poder ser visualizado. Mientras que FAR lo que me indica es qué tan lejos puede estar máximo el objeto para poder ser mostrado. Entonces, si yo pongo aquí hasta 100, es lo que me está diciendo es, miren que aquí queda muy claro, esta distancia que hay entre la cámara y esta son 3 metros, es decir, lo que esté acá no se va a renderizar. Lo pongo acá, mire, está al pie de mi cámara y esta cámara no está detectando mi planeta Tierra. ¿Por qué? Porque yo le puse que máximo. Si ya le pongo 0.3, aquí sí estoy viendo la Tierra. Estoy viendo un pedacito, pero si le pongo 3, no lo estoy viendo, o si le pongo 5, no lo estoy viendo porque ya se sale del, del ángulo, digamos, de proyección. Entonces acá lo tenemos. Listo. Aquí sí ya aparece. Lo mismo pasa con esta distancia. Si tuviéramos un objeto más allá de esa distancia, ya este señor no lo pondría. Vamos a ver si lo podemos captar. A ponerle, voy a quitarle la Dua Lipa para que ustedes vean el efecto instantáneamente. Voy a ponerle aquí 50, 20, 10, 5, bueno, 6, 7, 8. Mire que aquí mostró solo quiere decir que la distancia de esas dos lunas es 8, 9. O sea, si yo dejo 8, es lo más lejos que captura, lo que esté a máximo 8. Entonces miren que estas distancias son importantes y sobre todo ayudan a optimizar en el momento en que está renderizado el videojuego, porque usted en algún momento define desde dónde yo quiero renderizar o desde dónde no. Y eso es algo bastante interesante. También en las cámaras yo puedo decir dónde quiero que se renderice. Si en la salida por defecto del computador o incluso yo pudiese definir que mi elemento no salga por pantalla, sino sea reducido o sea mostrado en una textura de salida. Y profe, ¿y yo para qué quiero renderizar un objeto en un elemento tipo textura? Ese es el truco que uno utiliza para hacer minimapas. El minimapa se usa a través de otra cámara en la cual yo renderizo y a través de esa renderización en una textura yo puedo mostrarlo durante todo el tiempo. Entonces vamos a mirar ese aspecto. Entonces, hasta el momento, muchachos, ¿qué preguntas tienen relacionados con la cámara? ¿Alguna duda? Si yo tengo varias cámaras y yo quisiera poner activa una u otra, esa tendría que serlo por código. Digamos como pasa en algunos videojuegos, donde, por ejemplo, en FIFA, pongámosle FIFA. Bueno, yo sé que ya FIFA no se llama FIFA, pero para mí se va a llamar FIFA si le cambian el nombre. Cuando usted tiene ese videojuego, usted puede elegir diferentes cámaras. Esas cámaras justamente tienen este mismo concepto, este mismo principio. Es decir, yo por código tengo varias cámaras, pero en algún momento yo lo que hago es situarla hacia el punto donde el usuario decida que sea renderizada la cámara. Entonces uno tiene unas cámaras por defecto y ¿qué es lo que hace uno? ¿O qué es lo que hace, por ejemplo, un juego como FIFA? Va siguiendo exclusivamente el balón o el jugador que la lleva, pero normalmente es el balón. Entonces el balón es el que me va a orientar hacia dónde va la cámara.
¿Y eso cómo se hace? También se hace a través de código, donde yo puedo decir que una cámara me siga a un objeto. Entonces vamos a revisar un poco eso. Ahora, vamos a observar como ejemplo, voy a crear justamente un minimapa para este señor. Pero entonces, para hacerlo más interesante, voy a crear otra esfera, la cual llamaré Marte, y otra, ¿y qué sigue después de Marte? Sí, miércoles. Listo. Entonces vamos a colocar aquí Marte. Voy a buscar el material. Vamos a colocarle a este señor. Ahí está. No, pero este no es miércoles. Bueno, entonces miércoles vamos a ponerle el sol, que este sea el sol. Vamos a ponerle el material de sol. Y este sí es Marte. Y este es miércoles. Listo. Y vamos a ponerlo, pues. ah, bueno, la Tierra debería ser un poco más pequeña, teóricamente. Eso. Vamos a ponerlo acá. Voy a ponerlo un poquito hacia atrás. No era hacia allá. Sorry, sorry, sorry. Eso. Se aleje un poquito del sol. Eso, vamos a ponerlo acá. Y pues este que es miércoles y Marte queda. Vamos a poner a Marte acá. Ah, por acá. Pero este debería quedar más atrás de la Tierra. Vamos a ubicarlo un poco más atrás. Un poco más atrás. No, pero hacia atrás, hombre, eso. Y acá sí vamos a alinearlo un poco que quede. ah, Acá. Listo, vamos a ver acá qué tal se ve. Perfecto. Bien, ahora lo que yo quiero es un plano superior de esto que estoy viendo. Claro que esto viene a ser un plano lateral. Mm, Bueno, vamos a torcer un poquito la tierra para que se vea que listo, ahí está torcidita. Perfecto. Esto no lo puedo torcer. Bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear otra cámara. La voy a llamar por, por ortogonal. ¿Listo? En las propiedades, pues yo puedo decirle a dónde quiero que renderice. Por ahora quiero probar que despliegue o que haga display en la 2. Entonces me voy a enfocar solamente en orto. Entonces vamos a mirar dónde está orto. Vamos a moverla. Vamos a ver aquí a orto y digo, lo voy a mirar, lo voy a mover al view o lo voy a mover a move to view. Vamos a mirar. Exacto. Perfecto. Ahora pues esta cámara llamada orto, aquí está. Voy a desplazarla hacia arriba. Y la voy a rotar
hacia abajo. No hacia abajo, hacia abajo, con un ángulo perfecto de 90. Y voy a empezar a moverla de tal manera a ver si coge los objetos que debería estar. ¿Dónde está este? Opa, está bastante lejos, ¿no? Vamos a ver si podemos moverla. En este, a este Move to View. Ah, no, pero aquí no se movió hacia donde yo quería. Esta tierra plana, ¿dónde está? Opa, vamos a ponerlo en el origen. Muchas veces es mejor poner todo en el origen. Y ahí sí empezar a desplazar el resto. Listo, voy a hacer eso. Parece mucho más tranquilo y relajado. Tierra plana está en cero. Orto. También vamos a ponerlo en cero. Y si no, pues reseteamos todo y no hay problema. Insisto que, a ver, orto. Aquí está. Me parece que aquí vienen los otros elementos y acá, digamos que aquí es donde va a venir un poquito el embale, ¿no? Pero bueno, yo luego muevo la tierra y ya está, no hay problema. Vamos a mirar, que está un poco alejado. Sí, porque es que estos otros objetos no están en la 000. Vemos cómo quedó display 1, pues la tierra se fue a la reconcha. Entonces vamos a poner también estos elementos en cero. Voy a poner todos estos elementos aquí en cero. A veces digamos que la ventaja de trabajar con este tipo de cosas, pues es trabajar aquí. Listo, aquí creo que orto. A volver a poner aquí está bien. Tierra plana. No sé si están, bueno, tierra está en una posición relativa ahí. Vamos a volverlo a configurar. A miércoles. Este lo vamos a poner un poco más pequeño. Pienso yo. Ay, no, no, no. ¿Qué es esto, por Dios? Listo. Muy bien. Ahora sí. Creo que esto sí va mucho mejor. ¿Y qué se me hizo mi planeta Tierra? Mm, Pero, ¿qué tierra plana? ¿Dónde quedó tierra plana? No se ve. Y no creo que se vea. F. Se me hizo la tierra plana. Se me perdió mi tierra plana aún. Y tan buena gente que era. Bueno, pero usted sí está desplegando en la 2. Bueno, va a desagruparlo por ahora. Acá las lunas y acá la tierra. Va a tocar ahí reconstruir por tonto. A poner la tierra acá, en el origen. No, la tierra se desapareció. Parece que he exterminado la humanidad. Ustedes no se dieron cuenta, muchachos. Bueno, que vea que ni siquiera sale aquí renderizado. Entonces vamos a volarlo. Volémoslo. Y las lunas también. Si no quieren, pues también por las venas lo sacamos y punto. A veces es más fácil volver a construir y ya. Y ya está. Entonces el sueño, vamos a ponerlo. Cubo y esto se llama Tierra. ¿Vale? Ahí está mi planeta Tierra. Ya, ahí sí sale el muy trolazo. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a
Un poco acá. Aquí sí se ve mejor. Perfecto. Bien, invierte uno menos tiempo. A veces hay que aplicarla el señor Bills. Antes de la creación llega la destrucción, señores. Voy a poner esto acá y esto acá. Y las lunitas, entonces este era tierra. Entonces, otra vez, tierra plana. Y voy a crear las lunitas. Entonces, crea empty, lunas, arrastro. Y acá creo esfera, luna 1. Le cambiamos el tamaño. Lo desplazo. Cambio tamaño. Subo. Le pongo textura. ¿Dónde está la luna? Moon. Mary Moon. Aquí está Mary. Copio, pego, copio, pego, copio y pego. Renombro 2. Renombro 3. Renombro 4. Ahora sí, tengo ya control de las posiciones. Y como que me puse de baboso a trolear con las posiciones del objeto y a moverlo por un lado y por otro. Entonces, ahora sí. Perfecto. Entonces, sigamos ahora sí con la cámara. Por mal que me vaya, entonces voy con orto. Y orto, pues entonces voy a mirar que hay en display 2. Entonces vamos a tratar de ubicar estos elementos. ¿Dónde está? Ah, 0. ¿No? Hay que llevarlo otra vez a 0. 0. 0. 0. Ahí está. Pero no veo. Ah, ya vi los elementos. Pero ¿por qué tú te quieres desplazar? Ah, esto está muy trolazo. Necesito coger la configuración de aquí arriba. Vamos a mirar. Es que a veces es un poquito difícil de cuadrar. Vamos a ver. O si no la borro, la vuelvo a creo. Más fácil. Crearé orto otra vez. Otra cámara. Orto. Pondría a proyectarla también en el display 2 por ahora. Lo que pasa es que ¿por qué lo estoy poniendo en el display 2? Porque necesito saber dónde está. Necesito saber qué me está enfocando. Y ahí yo lo tengo en el display 2. Y si no, pues lo pongo otra vez también en el display 1 y pues no hay ningún problema. 0, 0, 0. Aquí ya sí se está viendo. Opa, pero está muy sensible, hermano. ¿Qué pasa? Calabaza. Ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Aquí está. Es que está muy sensible, hermano. Estás muy sensible. Y lo malo es que si me acerco a orto, ahora sí, tengo control de la cámara. Ahora sí. Perfecto. Entonces ahora sí a don orto lo puedo girar. Y se supone que ahora sí lo desplazo. No debería tener problema. Papá. Ahí está. Le he cambiado la posición de la cámara para que se vea justamente desde otro plano. O sea, mire que desde esta cámara se ve de esta manera. Desde esta otra cámara que está en display 1, se ve de esta otra manera.
Ahora vamos a hacer que este señor renderice en un minimapa. Aquí lo más difícil fue acomodar la cámara 2. Entonces ya aquí ya le puedo decir, no, ya gracias, ya acomodé. Entonces ya voy a volverla a poner en display 1. Y lo que voy a hacer es que en mis prefabs voy a poner aquí una carpeta que voy a llamar textura. Y en textura voy a crear en rendering una textura personalizada, la cual llamaré mapa. Tomo mi cámara y donde dice acá salida, o sea, lo que él está tomando, ¿dónde lo va a poner? En esta textura. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que insertar una imagen, asignarle esta textura y ahí tendríamos el minimapa. Entonces, para ello, aquí en Wii, voy a utilizar un raw image y le voy a poner aquí imagen. Él crea algo que llama canvas, que luego lo vamos a mirar qué es un canvas. Y esa imagen, lo que voy a hacer es aumentarla y moverla. Mira cómo está quedando en el juego. Display 1. Y a esa cámara, observen que queda acá. A esta imagen le voy a asignar, adivinen qué, el mapa, esa textura. ¿Y qué observa, muchachos? Si yo corro el juego, aquí está la cámara principal y aquí está el minimapa. Entonces, digamos que con este ejercicio yo siempre muestro que yo puedo utilizar varias cámaras, ya sea para hacer minimapas, para que el usuario pueda experimentar el videojuego desde diferentes perspectivas, pero digamos que es un ejercicio bastante interesante. Lo más difícil es cuadrar esa cámara secundaria, esa recomendación que siempre les doy, muchachos, al respecto, es siempre cuando creen otra cámara, en las propiedades asignenle otro display. Porque ya está asignado, pero usted le podría asignar otro display. Y en el otro display, pues usted lo cambia acá, en esta vista real, cuadra su cámara y ya puede hacer esto. Pero aquí vemos el minimapa y aquí tenemos ya el mapa completo. ¿Cuántas cámaras puedo tener? Las que quiera. Pero aquí ya vemos cómo podemos crear un minimapa para quienes de pronto quieran incluir esta característica en el videojuego. Ahí hemos creado un minimapa. No sé, muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas les queda, muchachos? Lo bueno es que esta grabación va a quedar grabada y voy a subirla a un canal de YouTube que tengo que normalmente es del SENA, pero voy a subir este video para que ustedes lo puedan ver posteriormente, porque creo que hoy avanzamos bastante en temas de cámara y en temas de materiales y similares. ¿Qué dudas tienen hasta el momento, muchachos? No, Todo por ahora claro. no, profe. Bien, pero Bueno, segundo ejercicio que van a tener que hacer para que practiquen esta parte. Sin ningún tipo de interactividad y con los elementos que vimos el día de hoy, van a crear un sistema solar. Y ese sistema solar va a tener su vista principal y va a tener un minimapa que se va a poder ver en la parte superior. Es decir, aquí en este lado se va a ver el sistema solar desde arriba y acá se va a ver cómo está desde el lado. Para que posteriormente
yo les pueda añadir un script que permita hacer movimiento alrededor de un objeto. Y ese script, pues se los voy a describir la próxima sesión y ahí tendríamos un mini proyecto que sería un sistema solar funcional en Unity. Y ese es el proyecto que vamos a trabajar como segundo trabajo parcial. Muchachos, ¿qué dudas les queda? ¿Qué tal les pareció el día de hoy, muchachos? Complejo, ¿Están pero viendo el bacano. desafío? ¿Cómo, Martín? Complejo. Sos un crack, parcero. Este man es de los crack de cracks que he conocido, hermano. Igual que muchos de acá. Qué berraquera ustedes, muchachos. ¿Alguna duda adicional? Voy a tomar la asistencia, por favor, no se vayan a salir. O sea, recuerden que les había dicho que por favor se loguearan con un nombre adecuado. Entonces aquí ya en Teams, bueno, les voy a compartir pantalla para que vean que no estoy troleando rápidamente. En Teams, cuando yo soy moderador, yo entro donde dice gente y hay una opción acá que dice descargar la lista de asistencia. Listo, ya tomé asistencia. Facilito. Entonces, espero que se hayan logueado con los nombres suyos, con los nombres propios. Entonces, muchachos, ya saben entonces cuál es el trabajito, la tarea que tenemos. Y no siendo más, siendo ya las 8 de la noche. ¿Cómo rinde cuando uno se divierte? Siendo las 8 de la noche, doy por finalizada esta sesión en línea. Agradezco a todos ustedes su presencia. Espero que hayan disfrutado el día sin carro y este pequeño déjà vu de la época de pandemia, que esperemos nunca les toque ni a ustedes, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos, vivir lo que nos tocó vivir a todos en el año 2020-2021. Señores, un feliz noche, un abrazo de gol y ya Dios mediante la próxima semana presencialmente tendré la fortuna de verlos, porque tristemente después de lo que pasó la semana pasada con un estudiante, el cual tuve la oportunidad y la fortuna de darle clase el semestre anterior y que lamentablemente falleció en un accidente, para mí es primero un triunfo saber que estamos vivos todos, que estamos bien, y para mí siempre será motivo de alegría, aunque a veces me saquen la piedra, pero es normal porque por eso son estudiantes, y yo sé que yo les saco también la piedra a ustedes, por eso soy profesor, pero nada mejor que verlos vivos y contentos. Así que muchachos, para mí es un placer verlos bien y con vida, y ustedes saben que los aprecio mucho desde lo más profundo de mi corazón. No nada más doloroso que uno como profesor cuando un estudiante se adelanta en el camino. Entonces, señores, una feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Abrazo para todos. Hasta Hasta luego, profe. mañana. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Chéveres. Good morning.